Crece el descontento en Ucrania en contra del gobierno de Volodymyr Zelensky. El presidente hizo unos cambios en el gabinete a mediados de julio para intentar darle un nuevo aire a su liderazgo, con el nombramiento de la exministra de Economía Yulia Sviridenko como la nueva primera ministra. Pero la reestructuración se vio opacada con la ley que aprobó el Parlamento una semana después. La norma, impulsada por Zelensky, cortaba la independencia de las dos agencias anticorrupción del país, la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, y la Fiscalía Especial Anticorrupción, SAPO, pues las dejaba bajo el poder del fiscal general, que es nombrado por el presidente. La reacción fue inmediata. En las calles hubo las mayores protestas antigubernamentales desde que comenzó la guerra con Rusia. Y en el exterior, la Comisión Europea congeló 1.500 millones de euros en ayuda. El gobierno de Zelensky no tuvo otra salida que revertir la norma y devolver la independencia a los dos organismos. Estos investigan a personas cercanas al presidente y altos asesores de la oficina presidencial. Pero las tensiones continúan y la popularidad de Zelensky baja dentro de Ucrania. ¿Qué está pasando con la corrupción dentro del país? ¿Hasta dónde está extendiendo el presidente los poderes especiales que tiene con la ley marcial? Lo discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Nos acompaña Alejandro Laurnagaray de Urquiza, analista internacional y docente, quien está en Buenos Aires. Y en Bogotá se conecta Jesús Agreda Rudenko, internacionalista y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana en Bogotá. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y con todas las personas que nos ven y nos escuchan y nos siguen en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Un saludo a quienes están escuchando el debate de France 24 a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Alejandro, comienzo con usted. ¿Cómo explica los cambios de gobierno y las denuncias de corrupción que están ocurriendo en Ucrania en las últimas semanas? Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, hay que tener en cuenta que la corrupción de Ucrania es histórica y es estructural, ¿no? Hace más de 10 años, cito un par de títulos nomás, el diario The Guardian anunciaba, titular, Ucrania es el país más corrupto de Europa. El Washington Post, el 2016, anunciaba que la ayuda occidental a Ucrania alimentaba la adicción a la corrupción de las instituciones ucranianas. Cuando inició esta guerra, sobre todo en los últimos 3 años y medio, parece que esa cuestión pasó o se intentó poner un costado, pero es uno de los más graves problemas, la corrupción estructural, judicial, política, de las Fuerzas Armadas, ha corrompido en las últimas décadas todas las instituciones ucranianas y con la guerra no ha hecho más que agravarse la corrupción en el país y los robos que se han dado. No solo, recordemos que no hace mucho tiempo fue detenido el presidente de la Corte Suprema, diversos funcionarios muy cercanos a Zelensky han sido destituidos por corrupción y han habido, por supuesto, denuncias de que el mismo presidente ucraniano, tiene algo que ver con estas cosas porque son funcionarios muy cercanos. El mismo presidente ucraniano figuraba en los Panama Papers, se acordarán de esas viejas, no tan viejas denuncias de cuentas en paraísos fiscales. Se han descubierto hechos de corrupción en compras de drones en la guerra, en compras de alimentos para las fuerzas ucranianas que han recibido menos alimentos de los que necesitaban porque funcionarios se robaban la plata de los alimentos que tenían que ir para los soldados que están perdiendo la vida en el campo de batalla. A ese nivel de gravedad llegó y se siguió agravando a medida que Ucrania se debilita internamente con esta guerra y la corrupción sigue avanzando. Y esto es más grave todavía. La ayuda occidental para la guerra, la ayuda financiera, ha alimentado y ha hecho crecer y ha aceitado los mecanismos de corrupción estructural en Ucrania a medida que avanzó la guerra. Por eso no es casualidad que se quiera controlar aún más ahora los mecanismos anticorrupción cuando, se escuchan voces o hay un aroma a que se puede llegar un alto al fuego. La corrupción en Ucrania se alimenta con la guerra. Y eso es muy grave y es muy grave para la población. Y cierro con esto la idea.
el apoyo a Zelensky seguramente es mucho más bajo de lo que se dice, porque recordemos que hay una ley marcial que aún rige en Ucrania, que alimenta aún más la corrupción porque no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se puede votar. Hace más de un año que venció el mandato de Zelensky, se pueden incautar bienes materiales de cualquier parte del país, los medios de comunicación pasan a estar bajo control del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas. Digo, estamos en una situación de ley marcial y la corrupción no ha hecho más que agravarse en el país. Y bueno, el que está sufriendo mayormente esto es el pueblo y yo creo que lo mejor para los ucranianos es que puedan llegarse a un fin este conflicto mediante las negociaciones, porque no tiene chances Ucrania de revertir esto, de ganar la guerra en absoluto. Yo lo dije desde que comenzó esta situación y lo que va a hacer esta corrupción estructural no es más que agravarse mientras se sigue debilitando Ucrania, tanto interna como externamente, ¿no? Volvamos sobre uno de los puntos que usted menciona. Usted afirma que se agravó la corrupción en Ucrania en medio de la guerra. Jesús, bienvenido usted también al debate. ¿Estás de acuerdo con Alejandro en este punto? Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En algunos puntos, sin duda, Ucrania es evidente que tiene problemas de corrupción serios. Es una herencia propia de la Unión Soviética, es decir, evidentemente la falta de unas instituciones políticas sólidas y de unos organismos de control completamente independientes han nutrido ese problema de corrupción, pero yo no tengo una interpretación tan crítica, de alguna forma. Es evidente que falta mucho por avanzar, pero por otro lado, no se puede negar los esfuerzos que ha hecho el gobierno ucraniano justamente por compensar o tratar de contrarrestar este fenómeno. No creo que esté peor ahora que antes. Yo creo que efectivamente las instituciones como SAPO, que ya se han mencionado al principio, y otros tipos de órganos cuya independencia, por supuesto, digamos, se puso en juego hace relativamente poco, han hecho su trabajo. El hecho de que efectivamente se hayan capturado figuras importantes que también ya se mencionaron por casos de corrupción y que hayan investigaciones exitosas, demuestra que hay un esfuerzo muy significativo por tratar de contrarrestar el efecto negativo del fenómeno, que no se ha superado completamente, pero creo que, de nuevo, no se puede desconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno ucraniano por tratar de compensar el problema. Ahora, es evidente que, por otro lado, bajo situación de guerra es complejo, digamos, operar como un Estado normal. Para el caso de Ucrania, luchar una guerra contra Rusia pues ha dificultado mucho el funcionamiento de ese gobierno, ha impedido, ha impedido que se lleven a cabo elecciones. Y obviamente, digamos, a pesar de todo esto, creo que hay un esfuerzo muy significativo por luchar contra la corrupción. Y parte de ese esfuerzo que usted menciona, Jesús, está el caso del ex viceprimer ministro Oleksiy Chernysov, quien fue acusado en junio de 2025 de presunta corrupción. Él estuvo en su cargo hasta la acusación. Alejandro, ¿esto no es una muestra de que las autoridades y sobre todo las agencias anticorrupción sí están funcionando en Ucrania? Bueno, es que en parte no estoy en total desacuerdo con lo que dice aquí el colega. Por supuesto que hay organismos que buscan trabajar, hay algunos líderes de la lucha anticorrupción, hay uno de ellos que ahora no recuerdo el apellido, pero que Zelensky se negó a nombrarlo, que era uno de los líderes en la lucha anticorrupción. Por supuesto que hay instituciones que buscan funcionar, pero también el gobierno, a través de la fuerza de seguridad, ha perseguido y ha coaccionado y sigue coaccionando a miembros de estos organismos de lucha contra la corrupción. Reitero, bajo la ley marcial, por supuesto, es difícil que funcionen las instituciones normalmente dentro de un país donde ya las instituciones no funcionaban normalmente, ¿no? Donde la corrupción es estructural y ha afectado el curso de la guerra. Y esto es lo peor para los ucranianos, para el pueblo ucraniano y para cualquier posibilidad que tenía de, bueno, maximizar sus capacidades, ¿no? Ucrania hay que estudiarlo en términos también de fortalezas y debilidades, ¿no? La corrupción estructural es una de las mayores debilidades. La dependencia total de la ayuda occidental para su supervivencia es otra debilidad. La escasez de población, en uno de los países con menor densidad poblacional de Europa, Ucrania debería haber por todos los medios evitado esta guerra, pero también
los mecanismos de corrupción han llevado a esta situación en Ucrania, que reitero, por más de que haya algunos esfuerzos anticorrupción y los organismos que busquen funcionar, bueno, están muy limitados, tanto por la ley marcial como por la estructura corrupta de las instituciones ucranianas, donde sobre todo el poder judicial es la institución más corrupta de Ucrania. Esto identificado por estudios occidentales, ni siquiera estamos haciendo acá una valoración subjetiva desde alguna cuestión relacionada con el conflicto. Estamos hablando de las investigaciones occidentales sobre la corrupción en Ucrania. Y ahí yo sí discrepo. Para mí que durante la guerra y los numerosos casos de corrupción que siguen surgiendo y otros tantos que no sabemos que siguen sucediendo con las distintas compras en base a la multimillonaria ayuda financiera que ha llegado de Occidente, y yo digo, sin lugar a dudas creo que hay una parte y un grupo de personas corruptas dentro del régimen ucraniano que no quieren que termine esta situación o esta guerra, porque no solo van a terminar en la cárcel, sino porque pueden seguir ejerciendo y robándose el dinero que tiene que ir destinado incluso a las fuerzas que están en el campo de batalla. Yo cuando leía la investigación sobre el robo en la compra de alimentos, bueno, realmente casi que es como un crimen de guerra, ¿no? El personaje que usted mencionaba, que no recuerda el nombre, es Oleksandr Sivinsky. Él fue el principal detective del caso en contra del ex viceprimer ministro, y una comisión independiente le recomendó al presidente Zelensky que nombrara a Sivinsky como el líder de la Oficina de Seguridad Económica, que es la unidad de delitos financieros. Sin embargo, Zelensky se abstuvo y se opuso al nombramiento de Sivinsky en este lugar, y finalmente el Fondo Monetario Internacional presionó y le dio hasta el 7 de agosto al gobierno de Zelensky para que nombrara a alguien en esa unidad, si no el Fondo Monetario Internacional iba a congelar la ayuda que le envía a Ucrania. Y finalmente Sivinsky fue confirmado dentro de ese puesto. Alejandro, muy brevemente, ¿usted va a agregar algo? Sí, por eso. Una cosa es lo que por ahí públicamente se dice a través de los medios, incluso a través de los medios ucranianos que están controlados militarmente hoy, ¿no? Por la ley marcial. Digo, una cosa es lo que se dice en los medios ucranianos y lo que por ahí se traspasa también a otros medios de comunicación de masas en el mundo, y otra cosa es lo que realmente sucede en la lucha anticorrupción. Y yo dudo seriamente que se esté obteniendo, más allá de estas detenciones, que no se está grabando. Para mí sí se está grabando, sobre todo con la cantidad de dinero que está entrando y con las diversas denuncias y con el control en la comunicación, en la libertad. Sí, pero Alejandro, discúlpeme, lo interrumpo. Más adelante vamos a ir a la ley marcial y qué está pasando con eso. Pero antes quiero retomar el caso de Sivinsky, quien finalmente quedó a cargo de esta unidad de delitos financieros. Jesús, ¿el gobierno ucraniano está accediendo a tomar medidas anticorrupción por la presión internacional más que por una voluntad propia? No, yo creo que, de nuevo, asumir que solo por presión internacional significa que Ucrania quiere perder la guerra, y eso no creo que sea el caso. Me parece que el gobierno de este presidente, otra vez bajo todas las limitaciones existentes, está comprometido con lograr resultados militares, y no solo resultados militares en el campo de batalla para defenderse pues, de una invasión rusa, sino también por lograr ciertos objetivos políticos, como por ejemplo su anexión a la Unión Europea pues hasta a la OTAN. Obviamente la puerta de entrada a la OTAN está cerrada, pero la Unión Europea todavía está un poco entreabierta, y creo que, digamos, hay otra vez varias razones. Por un lado, la Unión Europea, digamos, exige evidentemente una clara lucha contra la corrupción, y el gobierno ucraniano se ha comprometido con esa lucha contra la corrupción mucho más, digamos, seriamente ahora, pero el compromiso existe, al menos desde el 2004, desde la Revolución Naranja, cuando el pueblo ucraniano decidió o públicamente demostró su voluntad de alejarse de esta zona de influencia rusa, que era bastante destructiva justamente para Ucrania, porque justamente fomentaba de manera muy significativa la corrupción del país. Así que yo creo que este giro hacia una interpretación mucho más occidental de estructuras políticas y sociales dentro del Estado ucraniano demuestra esa voluntad de alejarse de estas prácticas tradicionales que están marcadas por la corrupción y por estructuras autoritarias.
Así que no creo que sea simplemente por presión. Ahora, evidentemente es un proceso que necesita tiempo, es un proceso de transformación que exige un esfuerzo estructural del gobierno, evidentemente, que no es fácil y de nuevo, que me parece que es mucho más complicado bajo las condiciones actuales. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, con NABU y la SAPO, que son las dos instituciones que fueron intervenidas de alguna forma, cuya autonomía se iba a limitar por parte del gobierno ucraniano, también, de alguna forma, el gobierno lo intentó justificar en el contexto de una guerra, o pues en el contexto de la guerra específicamente. No podemos olvidar que antes de la ley, el gobierno justamente llevó a cabo una intervención policial. No el gobierno, la fiscalía ordenó una intervención policial en las oficinas de la SAPO, donde se perseguía justamente a una serie de funcionarios que estaban acusados y donde incluso se llegó a demostrar su relación cercana con el gobierno de Moscú. Así que, de nuevo, otra vez, sí, obviamente hay un tema muy delicado asociado con la corrupción. Esa lucha tiene que ganar la Ucrania, evidentemente, de nuevo, no solo por presiones externas, sino por el bien mismo del país. Pero por otro lado, de nuevo, hay una serie de factores que se dan en el contexto de la guerra que no podemos olvidar y que evidentemente influencian esa lucha. Pero entonces quiero preguntarle, Jesús, algo. La ley, vamos a recordar que esa ley ya se cayó en el Parlamento la había aprobado, pero ante las presiones internas y externas, finalmente tuvo que aprobar una ley que le devolvía la independencia a los dos organismos anticorrupción, la NABU y la SAPO. Como usted bien lo dijo, Zelensky argumentó que la NABU y la SAPO deberían quedar bajo el control de la Fiscalía del país, que es un cargo que nombra directamente el presidente, con el argumento de que se tenía que eliminar una supuesta influencia rusa. Y el día antes de que el Parlamento aprobara esta ley, hubo 70 registros en las oficinas de la NABU y la SAPO, y las dos agencias denunciaron que otros organismos ucranianos estaban accediendo a documentos privados donde ellos precisamente estaban investigando casos de corrupción que alcanzan incluso a la oficina de la presidencia. Y un detective senior de la NABU fue detenido, acusado bajo supuesta aunencia y uniéndose y trabajando con Rusia. Jesús, una pregunta concreta. ¿Para usted esta ley que ponía la dependencia de NABU y de la SAPO bajo la Fiscalía era un ataque en contra de las medidas anticorrupción y de las investigaciones en contra de funcionarios corruptos, o era para eliminar esa supuesta influencia rusa? Creo que fue un error en el sentido de que el alcance de la ley era demasiado. Me parece que no era necesario limitar hasta ese punto el nivel de control de la Fiscalía, o digamos, no era necesario el nivel de control que la Fiscalía iba a ejercer sobre los organismos de control. Ahí sí me parece que efectivamente el gobierno se equivocó, el gobierno de Zelensky actuó de manera completamente equivocada. Es necesario que estos organismos también tengan algún tipo de supervisión, pero es completamente obligatorio que garanticen un nivel de autonomía, que se les garantice un nivel de autonomía. De lo contrario, no pueden cumplir con su labor de manera suficiente. Entonces, yo creo que, digamos, lo que se hizo en cuanto a acciones policiales, me parece que pues, es necesario, pero de ahí, de alguna forma, a cambiar radicalmente la forma como operan esas instituciones, que deben operar de manera completamente independiente de la presidencia, es inaceptable, claro. Y Alejandro, ¿usted qué piensa? ¿Esta ley era un ataque en contra de las oficinas anticorrupción que están investigando funcionarios del gobierno de Zelensky, o era para depurar de posibles aliados de Rusia? No, bueno, el argumento que se ha vertido en algunos medios de que las agencias anticorrupción pueden estar influenciadas por Rusia me parece un sinsentido total, ¿no? Yo reitero, en el momento que estamos de la guerra y como se ha ido agravando el sistema de corrupción estructural en Ucrania, por supuesto que era un intento de controlar, y más allá de que se haya revertido esta decisión, la coacción real y el control y las limitaciones reales al funcionamiento de estas oficinas van a seguir, como vienen sucediendo hace un tiempo. En concreto, y reitero, ¿no? Mi análisis y lo que afirmo, con la guerra se ha agravado, y acá cito al Washington Post, ¿no? Con la ayuda financiera, a medida que ha ido creciendo la ayuda financiera, se ha agravado la adicción a la corrupción estructural en las distintas instituciones de Ucrania, y a medida que Ucrania se ha ido debilitando
en la guerra, bueno, la corrupción se ha aceitado cada vez más, se ha agravado, se ha profundizado y bueno, Ucrania está en una severa crisis donde hoy, bueno, en términos de estrategia y geopolítica, no hago un paréntesis, la supervivencia misma de Ucrania como Estado independiente que no es, hoy depende totalmente de la ayuda occidental para sobrevivir como Estado. Bueno, eso agrava las tensiones internas, agrava la corrupción dentro del país y en relación con la ayuda internacional. Y bueno, Zelensky está cada vez más debilitado y las negociaciones que se están dando en estos días entre las grandes potencias, porque así funciona el sistema internacional, funciona por las negociaciones, más cuando hablamos de un actor como Ucrania, que es un estado tapón entre el poder eslavo ortodoxo y occidente, tironeado y debilitado por estas tensiones históricas de hace más de 1000 años, no es de ahora esto. Bueno, eso agrava la situación y por supuesto que estas tensiones con la cuestión de la corrupción se siguen agravando y bueno, pegan cada vez más cerca del mismo presidente Zelensky y bueno, como decía al principio, incluso uno de los banqueros que lo ha financiado y que lo ha ayudado a llegar al poder luego terminó preso por corrupción también. Digo, está la corrupción por todos lados en Ucrania, desde una multa en un automóvil hasta el presidente de la Corte Suprema, y es uno que cualquier estratega o estudioso de la estrategia ha identificado como una de las mayores debilidades como actor político en Ucrania, la corrupción estructural, que incluso Sí. ha afectado el curso de la guerra que Ucrania ya ha perdido, ya perdió la guerra Ucrania, eso hay que decirlo claramente. Y si bien el tema y los escándalos y las acusaciones de corrupción tienen como foco principal al mandatario Volodymyr Zelensky, hay otra figura clave dentro de Ucrania y es Andriy Yermak, el jefe de la oficina de presidencia y que es llamado el segundo hombre más poderoso del país, que tiene incluso más poder que la primera ministra. En medio de las protestas a raíz de la ley aprobada por el Parlamento, algunos de los eslogan pedían la retirada de Yermak y lo acusaban de entrometerse en investigaciones anticorrupción que están alcanzando a altos asesores de su oficina. Jesús, a propósito de esa primera ministra, ella es una de las aliadas claves del jefe de la oficina de la presidencia, de Yermak. Es decir, que aunque hay investigaciones contra corrupción, aunque hay presuntos indicios de que Yermak está interfiriendo en esas investigaciones para quitarles peso y proteger a sus funcionarios, ¿cómo explicar entonces que la primera ministra sea una de sus aliadas políticas? La primera ministra está ahí por una razón, digamos, un poco distinta. Mi interpretación es, sí, efectivamente hay un problema que debe analizarse y hay unos casos de corrupción que deben resolverse. Es evidente que Ucrania no puede permitirse tener, digamos, sospechas sobre funcionarios de ese nivel en particular. Pero yo creo que la primera ministra está ahí más por la relación específica y el papel específico que jugó en la negociación entre Ucrania y Estados Unidos en el acuerdo de minerales. Recordemos que ella fue una de las personas que más se involucró directamente en la negociación. Es, de alguna forma, el resultado o el acuerdo que se terminó firmando fue uno de los, fue prácticamente una negociación y una especie de borrador que ella planteó, lo cual significa que, digamos, está ahí para consolidar la relación cercana entre Ucrania y Estados Unidos, incluso ante una posible negociación a futuro entre los dos países para resolver pues, la guerra en Ucrania. Así que sí, de nuevo, hay sospechas, esas sospechas deben ser investigadas, otra vez, deben ser investigadas por los organismos independientes, tal como ya lo dije antes, cuya independencia debe garantizarse desde el gobierno. Y si eventualmente hay casos que, o digamos, hay pruebas convincentes, ese tipo de funcionarios obviamente tienen que salir del cargo. Pero mientras tanto, otra vez, me parece que no se puede negar su rol y su importancia en la negociación, sobre todo de la primera ministra, por supuesto, su rol en la negociación con Estados Unidos y la consolidación de la alianza entre Ucrania y Estados Unidos. Y además, también hay que recordar que durante el nombramiento aprobado por el Parlamento, el presidente Zelensky dio un discurso en el que le daba 3 tareas al nuevo gabinete ucraniano: relanzar la economía del país, que depende en gran medida de préstamos. Segundo ítem era reforzar esa protección social de los ucranianos. Y tercero, quizás más importante, incrementar la producción de armamento
hecho en Ucrania, que es una de las mayores tareas que tiene la primera ministra. Además, hay que recordar que el que era el primer ministro, Denis Shmyhal, quien fue el funcionario en ese cargo que más tiempo ha durado en la historia de Ucrania, duró 5 años, él pasó a ser el ministro de Defensa y dos aliados de la actual primera ministra ocupan ahora el Ministerio de Ambiente y Economía y también una de los cargos que está en negociaciones con la Unión Europea. Alejandro, ¿estos movimientos pueden ayudar a darle credibilidad al gobierno de Zelensky y a depurar y a mostrar transparencia ante las denuncias de corrupción? Bueno, en concreto, a ver, cualquier medida o pasos que dé el gobierno para lograr establecer negociaciones, para lograr una paz, que es lo que la gran mayoría de los ucranianos también están pidiendo, porque saben, es lógico que no pueden ganar en el territorio una guerra contra la primera potencia mundial y la segunda potencia militar del planeta. Por supuesto, cualquier movimiento para recuperar la economía o para negociar bien con Occidente, incluso en la mesa de negociaciones que se han abierto en Estambul, no se hablaba de una desmilitarización total, sino, bueno, de cierta. Sí, Alejandro. Creo que tuvimos un problema con su conexión. Mientras Alejandro logra reconectarse con nosotros, Jesús, quiero preguntarle ahora sí por esa ley marcial. Desde 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania, el país con la aprobación del Parlamento, decreta la ley marcial y desde entonces se ha ido postergando continuamente, sigue en ley marcial y eso le da unos poderes especiales al presidente. Por ejemplo, suspendió las elecciones parlamentarias y presidenciales que en Ucrania se debían haber realizado en 2024 y que es una de las razones por las que Vladimir Putin dice que Zelensky no es un presidente legítimo, pues su mandato llegaba hasta el año pasado. ¿Usted justifica esa ley marcial para explicar que en medio de la guerra se necesita que el presidente continúe y que no haya elecciones? Sí, bueno, varios puntos. Primero, respecto a lo anterior, lo de la transformación de los ministerios y demás y de los nombramientos, recordemos que no es simplemente un cambio de nombres, sino que también es una, digamos, transformación en la estructura misma del gobierno. Es decir, hay una fusión de ministerios y hay una reducción de la burocracia justamente para fomentar la transparencia. Entonces, el Ministerio de Defensa se mezcla con el Ministerio de Industrias Estratégicas justamente para crear un solo órgano que sea más fácil de supervisar, que sea más fácil de controlar y que llegue a esa meta de producir el 50% de las armas que Ucrania necesita. Entonces, de hecho, yo estoy bastante desacuerdo con la posición que propuso el otro analista, en la medida en la cual no creo que Ucrania ya esté derrotada, no creo que Rusia sea una potencia tan espectacular como se intenta plantear. Lleva 3 años, ha perdido, o bueno, ha tenido más de 1 millón de bajas. Eso no indica que Rusia sea justamente este actor tan exitoso o tan, de alguna forma, fuerte como lo ha tratado de proyectar. Pero bueno, pero fuera de eso, en cuanto a la ley marcial no sería necesaria si Rusia no hubiera iniciado la invasión. Es decir, si Rusia quisiera realmente que Ucrania fuera un estado donde hubiera elecciones regulares, pues hubiera no invadido el país. Y la verdad es que en este momento las elecciones no se pueden hacer porque simplemente, por un lado, una parte del país está siendo invadida por Rusia, una parte del país está siendo atacada por Rusia o una parte del país está controlada por Rusia. Es decir, en este momento tratar de hacer elecciones no es una decisión política del presidente, es que es una imposibilidad física. Es decir, no es posible, primero, crear y llevar balotas para todo el país. Segundo, es demasiado peligroso para la misma población civil reunirse en zonas que eventualmente pueden ser atacadas por drones y por misiles y bombas rusas. Es decir, sería completamente irresponsable del presidente hacer algo así. Y por otro lado, si el presidente Zelensky tuviera una aceptación inferior a 20-30%, se puede entender que de alguna forma es un presidente ilegítimo. Pero a pesar de todos estos escándalos de corrupción y demás, las últimas encuestas que incluso han hecho agencias externas de Ucrania indican un apoyo del 58-59%, lo cual indica que sigue siendo un presidente bastante popular, con una legitimidad bastante aceptable y que ha dicho en más de una oportunidad que está más que dispuesto a hacer elecciones siempre y cuando físicamente sea posible hacerlo. Y quiero preguntarle sobre uno de los puntos que mencionaba Alejandro. ¿Se justifica el control de los medios por parte del gobierno bajo la ley marcial? Perdón, ¿se justifica qué? El control de los medios de comunicación por parte del Ejecutivo bajo la ley marcial.
Ese es otro punto importante. Sí hay unas limitaciones y obviamente, de nuevo, el gobierno ha demostrado que ha tratado de evitar, bueno, ha justificado su injerencia en medios de comunicación para eliminar o reducir la influencia rusa sobre la población ucraniana. Pero por otro lado, el hecho de que las personas sean completamente conscientes, estén completamente informadas, no sobre las leyes, como la que vimos sobre la NABU y la SAPO, sino que también estén completamente informadas sobre casos de corrupción del más alto nivel, indica que el gobierno no busca tampoco completamente ocultar la situación del país, de la población. Sí, digamos, si hay limitaciones a los medios de comunicación, por razones, digamos, estratégicas de la experiencia del país, es válido, pero por otro lado, si fuera, digamos, asociado con, digamos, casos de corrupción y demás, sería completamente inaceptable. En la medida en la que yo no he visto personalmente una limitación específica, digamos, una especie de ley mordaza a los medios de comunicación respecto a las decisiones del gobierno, no creo de alguna forma que la ley marcial afecte de manera tan significativa o tan de raíz justamente la libertad de expresión en Ucrania. Y quiero preguntarle sobre un punto que usted mencionaba. En efecto, la popularidad del presidente Zelensky ronda el 60%. La más reciente encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev habla que esa confianza de los ucranianos hacia el mandatario está en cerca del 58%, aunque bien es un porcentaje alto, sí cayó respecto a mayo, cuando tenía una confianza del 74%. Y esa encuesta está midiendo el descontento después de la aprobación de esta ley y todo lo que ocurrió en el Parlamento. ¿Se puede decir entonces, Jesús, que aunque sí tiene una confiabilidad por parte de los ucranianos alta en comparación a la de otros mandatarios, sí está cayendo? Sí, de acuerdo, 100%. El desgaste de la guerra, la falta de, digamos, la falta de no necesariamente una estrategia, pero la falta de digamos, una solución a la vista, ha creado un descontento significativo en la población, sumado a los casos de corrupción, sumado a, digamos, esta ley que fue completamente equivocada nuevamente en la manera como se planteó. Sí, hay un desgaste. De hecho, hay otra encuesta hecha por Gallup que indica que incluso la mayoría de los ucranianos ya está dispuesto a una negociación lo más pronto posible. Es decir, que hay un cansancio general en la población donde eventualmente ya no solo se busca ganar la guerra, sino que de alguna forma ya se plantea, digamos, aceptar una negociación con Rusia, incluso si eso implica perder ciertos territorios. Es decir, sí, hay un desgaste de la guerra que obviamente genera un enorme desgaste y un enorme costo político para el gobierno ucraniano. Por eso es que efectivamente el presidente intenta hacer algunos cambios en el gabinete para tratar de renovar un poco algunas cosas, para cambiar algunas cosas, levantar o eliminar algunas sospechas Sí. respecto a algunos funcionarios. Pero sí, es evidente que la popularidad del presidente también está cayendo y en la medida que pase el tiempo, pues seguirá cayendo aún más. Pero de nuevo, pero de ahí a decir que efectivamente el presidente ucraniano es un dictador, como lo llegó a afirmar la propaganda rusa hace algún tiempo y como lo mencionó hasta cierto punto incluso el presidente Trump, creo que es bastante exagerado. Y ya Alejandro se pudo reconectar con nosotros, sin embargo, su video no está funcionando, entonces nos acompaña de manera telefónica. Alejandro, quiero hacerle una pregunta que le hice a Jesús antes y es sobre esta ley marcial. Jesús señala que no habría ley marcial si Rusia no hubiera atacado en Ucrania y que bajo esta guerra es imposible realizar elecciones y se justifica que Zelensky siga en el mando. ¿Usted qué opina al respecto? No, bueno, sí, por supuesto que la ley marcial se puso en vigor luego del 24 de febrero del 2022. Tiene, en los hechos, tiene características dictatoriales, pero no podemos decir que se impuso una dictadura por el hecho de haberlo querido hacer, sino que fue efectivamente por el conflicto bélico. Pero la decisión de llamar a elecciones, bueno, el gobierno decidió seguir manteniendo esta ley marcial, pero si Zelensky hubiera querido, hubiera dicho, señores, dejamos a un lado la cuestión de la ley marcial y llamamos elecciones. A ver, bueno, por supuesto, una parte de la comunidad internacional piensa que debería haberse llamado elecciones, aún en medio de la guerra se podría haber realizado. Otra parte de la comunidad internacional dice que no se podría haber llamado elecciones en medio de la guerra y así estamos. Lo cierto es que en los hechos, bueno, son situaciones muy duras, la falta de libertad civiles, la falta de movimiento, la falta de expresión, la prohibición de reunión, de manifestaciones, aunque bueno, se terminó haciendo esta manifestación porque no quedó otra que permitirlas.
la toma por parte del gobierno de los medios de comunicación, la prohibición, y esto es muy duro, que en otros países no pasa en momentos de guerra, la prohibición a los hombres de entre 18 y 60 años de irse de sus lugares de residencia, ¿no? Si, como hemos visto, ucranianos arrastrados a la fuerza para ir a morir en combate. Es realmente muy duro lo que está viviendo la población ucraniana hoy, y yo creo que más allá del debate de que si es un dictador o no, me parece que hay una situación en los hechos, una situación estratégica y una situación geopolítica que obliga, que muestra, que evidencia que no se puede seguir así, ¿no? Sobre todo por el bien del pueblo ucraniano. No se puede seguir alimentando esta guerra, y en relación con la corrupción, alimentando la corrupción a través de la ayuda que llega y que no llega al campo de batalla, porque esto no va a hacer más que agravar la situación de la población ucraniana. Y acá no se trata de si estoy de acuerdo o no con que gane uno o gane el otro, sino que es una situación donde Ucrania no tiene posibilidad alguna de ganar en el campo de batalla, y donde lo que se necesita para evitar una escalada que incluso lleve a posibilidades de uso de armas nucleares, por el bien de la humanidad, debe llegarse a una solución negociada entre las grandes potencias, que luego participa Ucrania, que también participen los aliados europeos, pero que se logre una estabilidad estratégica por el bien de todos, por el bien de los ucranianos, por el bien de los rusos, de los europeos y de toda la humanidad, ¿no? Alejandro Laurnagaray y Jesús Agreda, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero les agradezco su participación y sus argumentos aquí en el debate de France 24, un programa producido por nuestra jefe de edición Laura Garzón, nuestra jefe de invitados Tania Herrera y un equipo enorme que está detrás de cámaras. A ustedes, gracias por vernos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.